que también se tiene que tomar en cuenta. Tienen que estar unidos, tienen que estar juntos. En tu vida, cuando tú vienes a la palabra, tú tienes que pedir dirección al Espíritu Santo para que todo lo que hay ahí te lo revele el Espíritu. Dimos un ejemplo apagando todas las luces, ¿verdad? Estando aquí en penumbras y en oscuridad el día sábado, no había luz. En un momento se fue la luz. Si yo te dijera a ti, lee lo que tienes frente a ti, que es la palabra, es imposible, ¿verdad? Con trabajos lo vas a poder hacer, vas a tener que acercarte demasiado cerca. ¿Verdad? Borroso, tal vez las tinieblas, la oscuridad no te va a permitir ver, pero cuando viene el Espíritu Santo, que es la luz, entonces ella, que es luz, que es el Espíritu Santo, te va a poder ayudar a ver la palabra, a entender la palabra. Y esto es hermoso, iglesia. Dice la palabra, en el verso 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, ¿por qué? Por el aliento de ¿qué? De su boca. ¿Cuál es el aliento de su boca? No, la palabra es una. El aliento es el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Por la palabra fueron creados todos los cielos, las cosas que existen, las plantas, los animales, tú y yo fuimos creados. Pero hubo algo que el Señor puso y se llama aliento, aliento de vida. Y ese es el aliento que da, que es el Espíritu Santo. Cuando nosotros fuimos creados, dice la palabra que del polvo nos hizo, ¿verdad? Usó el polvo, ni siquiera tierra, era polvo. Y dijo de aquí, de lo más vil, del polvito que está ahí, ¿verdad? Y lo pone ahí. Pero dice que le dio aliento al hombre, le dio espíritu. Y el Espíritu Santo es importante en todo, porque podemos ver de nueva cuenta aquí que se liga su palabra con el aliento de su boca, que es el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir poco a poco. Primera Tesalonicenses 2:13, porque vamos a ir avanzando. Recuerden que empezamos 15 minutos después, así que no se preocupen, se los voy a reponer para aquellos que dicen, no se preocupen, yo estoy aquí para reponerles su tiempo. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Vayamos a la palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Cuando tú recibiste algo para que tú cambiaras completamente, recibiste a Cristo en tu corazón. Hubo alguien que el Señor usó. Pero las palabras de esa persona son palabras del ser humano, son palabras que vienen de aquí, de lo alto, de su escritura. Pero hubo alguien que también tuvo que hacer su labor, porque dice Jesucristo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos recordaría todas las cosas, ¿verdad? Lo que haya hablado nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de qué, sino que según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Tú y mi palabra, lo que tú y yo hagamos, no importa. Lo que tú vayas que hables a aquellos, si tú traes tu sabiduría humana, no importa. Lo importante es que tú entiendas que el Espíritu Santo te indica a ti, el día que tú compartes a alguien, el día que tú estás de frente a alguien, y el Espíritu Santo te dirige y te dice, esto es lo que tienes que hablar, esto es lo que tienes que decir, porque tu palabra para mí es vana. Pero si la palabra de Dios mora en ti, abundantemente, y el Espíritu Santo está dentro de ti, esa palabra va a ser usada para quebrantar corazones, para quebrar yugos. ¿Te ha pasado que en ocasiones estamos compartiendo, o me ha pasado en ocasiones, y vemos lágrimas correr de los ojos, pero no eres tú, es el Espíritu Santo y su palabra que tiene poder, que penetra, que corta? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que está haciendo la obra junto al poder del Espíritu Santo. Es importante, nosotros no podemos, tenemos mucho entendimiento. Tú puedes saber de Génesis, Apocalipsis,
Pero tú no puedes solamente hablar palabras de hombre. Pablo reconocía todo eso cuando él llegó, dijo, yo llegué con temor y temblor, pero llegué con la autoridad y poder de la palabra y de todas las cosas que estaban aconteciendo, de todos los milagros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba obrando en el poder de su palabra y las cosas que estaban haciendo. Dice Salmo 119, que nosotros lo vimos, el verso 105. Ya vimos nosotros el día miércoles que hay un capítulo, el más extenso, el más grande, que solamente le ha puesto el Señor tanta importancia, que ese capítulo, que es el más grande y extenso de la Biblia. ¿Por qué? Porque a Él le preocupa que nosotros aprendamos y que tengamos nosotros la importancia más grande de ponerle atención a su palabra. Dice en 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que está iluminando la palabra. No puede ir solamente la palabra sin el Espíritu. Tiene que haber al Espíritu. El Espíritu es el que hace en todo momento la obra, el que convence de pecado, el que llega con autoridad, el que cuando tú ves están derramando lágrimas y Señor, es verdad, todo lo que tú has hablado es verdad. ¿Por qué? Pero no somos nosotros, no es nuestra palabra, no es nuestro conocimiento, sino que el Señor usa su palabra con la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. La espada del Espíritu es esta. Es como Pablo la describe. Y ella es algo que nosotros tenemos que entender como cristianos, que es un arma, porque es un papel que desempeña la palabra en la guerra espiritual. Esta es una arma que nos ha sido concedida para dar buen uso a ella, para que tú y yo sepamos manejarla. Efesios capítulo 6. La armadura que el Señor nos ha dejado, nos ha dado, nos ha puesto. La palabra de Dios se describe como el arma ofensiva que es utilizada en la guerra espiritual contra el diablo y sus demonios. Y el verdadero cristiano debe hacer buen uso de la palabra, buen uso de ella. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 6 con un amén. Y dice en el verso 13 al 17, vamos a ir ahí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, tienes que estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que puedes apagar todos los dardos del enemigo. El 17. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué dice? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es una espada que cuando tú la usas, simplemente la puedes utilizar como un arma. Pero cuando el Espíritu Santo viene con autoridad y poder a esa espada, ella prende. Tiene fuego, tiene poder, porque ella es la que va a hacer que penetre corazones. Ella es la que va a ser usada para quitar del corazón del hombre cosas que tenga. Es el Espíritu Santo junto a la palabra la que tienes tú para poder utilizarla en los momentos malos, cuando venga el ataque del enemigo. La palabra de Dios, ella te ayudará a estar en la ofensiva para poder hacer frente al enemigo. Jesucristo habló la palabra y no necesitó pelear. Jesucristo caminó, estuvo en el desierto, el Espíritu Santo le indicó, le dijo, tienes que ir al desierto. ¿Pero por qué, Señor? Tienes que ir, porque ahí serás probado.
Y muchos cristianos no queremos ser probados porque en cualquier momento, por cualquier cosa nos ofendemos y decimos, ay Señor, es que me ofendieron las palabras. Pues es la palabra de Dios, es su palabra. Y esa palabra de Dios en ocasiones va a doler. Pero nosotros tenemos que entender que el Señor la está usando para que nosotros también seamos fortalecidos, seamos capaces de enfrentar al enemigo. Mateo 4. Vamos a ver qué nos dice en la propia palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 4, 5 y 6 del capítulo 4 de Mateo. Él le respondió y le dijo, cuando estaba en la tarde, la tentación del enemigo vino, mira, ¿qué te impide que pongas y que le digas que esas piedras se conviertan en pan? Escrito está, le dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús usó la palabra para confrontar al enemigo, no usó la fuerza. De hecho, él estaba tan débil porque llevaba 40 días en ayuno en el desierto. Pero tienes que entender que él no fue por propia cuenta. Dice la palabra que el Espíritu Santo descendió y lo tomó y le dijo, entra al desierto. Cada uno de nosotros tenemos que entender que vamos a tener que entrar al desierto. Pero tenemos la palabra para fortalecernos nosotros. Tomar, hacer uso de ella. Después dice la palabra, entonces el diablo en el verso 5 le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y dice el 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque está escrito, a tus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué dice el verso 7? ¿Qué hizo Jesús? Le contestó y le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El verso 8, otra vez le llevó a enviarlo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. ¿Y qué dice el verso 10? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El poder de la palabra. Poder de su palabra tiene autoridad sobre el enemigo. Entonces, si es una espada que el Señor te ha dejado a ti y a mí, tenemos que hacer uso de ella. Cuando viene tentación, cuando vienen cosas en nuestra vida, ¿qué hacemos? Tenemos que orar, pedimos dirección al Señor, pero toda la respuesta la vamos a encontrar en la palabra y tenemos que escudriñarla. Él nos guiará, Él nos dirá, Él nos enseñará. ¿Y sabes quién es Él a quien me refiero? El Espíritu Santo. Él te va a indicar, Él te va a decir de qué manera. Hay un salmo muy hermoso, el Salmo 107. Y quiero ver que vayamos al versículo 10 y 11. Hace rato, en lo que estábamos aquí, lo hablé, pero es un salmo que tú y yo tenemos que tener y tomar en cuenta, iglesia. 107, y vamos a ir al versículo 10 y 11. La palabra de Dios sí o sí. Como cristiano tú y yo la tenemos que escudriñar. Tú no puedes vivir cegado en el mundo sin poner su palabra en tu corazón, sin escudriñarla, sin leerla, sin pedirle dirección al Espíritu Santo. Cuando tú oras, tú le dices, Espíritu Santo, enséñame, instrúyeme, guíame. Sé la luz que necesito para ver tu palabra. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Es importante. Porque dice la palabra que hay algunos que no lo quieren hacer. Pero aquellos que no lo quieren hacer, vamos a ver en qué condición se encuentran. O qué condición nos encontrábamos tú y yo antes de ponerle nosotros prioridad a la palabra. Y dice esto en el verso 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Por qué? Por cuanto fueron rebeldes ¿a qué? A las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Sus consejos son vida. Sus consejos son para que tú vivas una vida
de bendición. Sus consejos que están en la palabra son para que tú triunfes, para que cuando venga el enemigo tú estés esperándolo. Tú tienes que estar presto, tú tienes que estar con la espada desenvainada. Cuando tú la levantas, enciende el poder, el fuego del Espíritu Santo y la puedes utilizar en contra del enemigo. Para eso es la palabra. Pero dice que algunos eran rebeldes. Y estos que son rebeldes, que no le ponen atención a la palabra, que no la leen, que la escudriñan, que solamente ven un versículo en un año, un capítulo en un año, dice que estaban viviendo en tinieblas y en sombras de muerte. Entonces entendamos nosotros que el Señor quitó esa sombra de muerte, quitó las tinieblas cuando nosotros nos entregamos a Él y creímos en su palabra. Ahí mismo, déjame decirte que en el 107, verso 20, vamos a bajar un poquito allá y nos vamos a dar cuenta que es algo que yo lo repito constantemente. Y es también este salmo, guárdalo, atesóralo en tu corazón, porque de aquí el Señor nos sacó a ti y a mí. ¿Pero por qué? Porque fuimos obedientes y escuchamos la palabra. Cuando Él vino, habló, Él instruyó, tú creíste. Creíste, y vino el Espíritu Santo y dijo, este es el corazón dispuesto. Porque un corazón que no quiere doblegarse, que está cerrado, que dice, no creo, yo no puedo, pienso que a lo mejor ese corazón el Señor no puede entrar. ¿Por qué? Porque está completamente encarcelado. Pero cuando tú dices, Señor, por favor, quiero aprender de ti, quiero saber más de ti, entonces ese corazón es el corazón dispuesto. Y no hay nada, ni nadie que se oponga al poder del Espíritu Santo para que entre a tu corazón. Salmo 107, 20 dice, envió su palabra y nos sanó y nos libertó. ¿De qué? De nuestra vida. No digas, porque aquí dice, y los sanó. No. Siempre diga así, porque la palabra te pertenece a ti. Dice, y los libró. No. Vamos a leerlo. Y nos sanó a mí, a Joel, a ti, cada uno de nosotros. Vamos a leerlo de esa manera. Dice el 20, envió su palabra y nos sanó y nos libró de nuestra ruina. Estábamos nosotros en ruina, pero Él envió su palabra a aquellos que la creían, a aquellos que la anhelaban, a aquellos que estaban prestos a ella. Esa palabra tiene poder, tiene autoridad y la ha enviado. Pero ves que hay algunos que son rebeldes, hay algunos que no quieren hacer caso, hay algunos que dicen, no me interesa ahorita, no tengo el tiempo para estudiar la palabra. Hoy tú puedes traer la Biblia aquí en tu teléfono. Y hoy puedes tomar el tiempo que estás viendo TikTok, Facebook, todo, tomar un momento, quitar todo eso y decirle, Señor, por favor, ayúdame a escudriñar tu palabra. Pero hay veces que el mundo nos jala. Hay veces que ya salimos de la prisión, ya el Señor vino hizo su obra, pero hay unos que dicen, híjole, pues todavía como que voy viendo a ver cómo se ve dónde estaba yo metido, ¿no? Y se meten otra vez ahí. Esto es importante, iglesia, que entendamos que el Señor nos ha libertado. Estamos encarcelados, estamos en prisiones de muerte, de oscuridad, pero Él vino y nos ha hecho libres por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Importante que nosotros le demos prioridad a la palabra. Importante que cada día nosotros nos deleitemos en ella. Gracias a Dios porque su palabra tiene poder, tiene autoridad. Es importante, iglesia, que le pongamos nosotros prioridad. Y una de las cosas que cuando tú leas, no solo la leas, sino la estudies. Pero no tampoco la estudies, sino que la escudriñes. Porque no es lo mismo leer que estudiar. Y no es lo mismo tampoco estudiar que escudriñar. Tienes que cavar pozos en ella. Con un solo versículo de la palabra de Dios tú puedes hacerlo. Escudriñar su palabra. Jesús habló algo hermoso, que es importante retenerlo y entenderlo dentro de nuestro corazón. Dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el único que te puede hacer escudriñar la palabra, ¿quién crees que es? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña. Dice la palabra que aún lo profundo de Dios lo escudriña el Espíritu Santo.
Entonces pongamos nosotros reverencia en su palabra, porque si el Señor nos sacó de ser encarcelados, de estar en la oscuridad, de estar en ruina, tú tienes que poner prioridad a su palabra. Tienes que dar prioridad a ponerle su palabra en todo momento. Mira cómo está. Yo quiero que vayamos a 1 de Pedro 3. 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos a hacer continuidad a esto porque es importante. La iglesia tiene que tener entendimiento. 1 de Pedro, capítulo 3. Dale gloria a Dios, iglesia. Dice el 19 y el 20. Vamos a ver. Dale la gloria a Él. Dice, porque también Cristo, ¿lo tienen? Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, que era justo, que es justo, y será siempre justo, por los injustos que somos nosotros, para llevarnos a Dios. Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? En el Espíritu. Ahora dice, en el cual también fue y predicó, ¿con qué? Con su palabra. ¿A qué? A los espíritus encarcelados. Pero yo déjame decirte, yo no voy a hablar de estos espíritus que estamos viendo aquí, que muchos conocemos. Yo voy a hablar hoy de estos espíritus encarcelados que aún existen, están aquí en la iglesia. Porque tenemos que entender su palabra la ha enviado para hacernos libres. Ha enviado su palabra para tener nosotros autoridad. Ha enviado su palabra para que nosotros podamos hacer buen uso de ella. De no gloriarnos nosotros a nosotros mismos, sino de dar testimonio de lo que el Señor está haciendo nosotros en nuestra vida y glorificar su nombre. Aquí hay alguien que está hablando, pero de espíritus encarcelados. Pero yo no voy a hablar de esos espíritus encarcelados, sino de los espíritus que se encuentran aquí en cada uno de nosotros. Porque tú tienes que entender, tienes que entender que todo nuestro ser, que habla también 1 Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo, tienen que estar guardados y irreprensibles para la hora que el Señor venga, o cuando Él te llame a cuentas. Entonces es importante entender que nuestro espíritu no puede estar encarcelado, porque Él ya dio su palabra. Lo acabamos de ver en Salmos, y dice que la palabra la envió, pero muchos fueron rebeldes y no quisieron, no tenían tiempo. Yo no tengo tiempo para la palabra, prefiero ver otras cosas. Hay cosas más importantes. Eso es lo que piensa el hombre. Pero la realidad es que nosotros tenemos que entender que el Señor está poniendo su palabra en nosotros. Yo no quiero contar de la predicación de estos espíritus, sino el espíritu que está más cerca de ti y de mí, que es tu propio espíritu, iglesia. Tu espíritu y mi espíritu no puede estar encarcelado. Dice que el propósito de nuestro espíritu es atraer al Espíritu de Dios. El propósito de tu espíritu y mi espíritu es atraer al Espíritu Santo de Dios, que venga y more y que se ligue a nosotros, que se una, que se junta, que se case con nosotros. Eso es lo que el Señor pide por medio de su palabra, que estemos unidos, que estemos juntos. Entonces, hay espíritus aún encarcelados en este lugar, que el Señor está diciendo, no puede estar mi pueblo encarcelado todavía en prisiones de oscuridad y de muerte. Él está enviando su palabra. Hoy estamos hablando que es necesario y que nosotros pongamos su palabra en práctica. Ahora, Dios no va a buscar nunca un espíritu perfecto. Debes de entender eso. Él va a buscar un espíritu dispuesto. Un espíritu dispuesto es el espíritu que el Señor busca. Nadie es perfecto, ni lo seremos. ¿Sabes hasta cuándo vamos a ser perfectos? Vamos a la palabra de Dios en Filipenses. Y vamos a ver lo que dice Filipenses 1, capítulo 1, verso 6. Vamos a ver qué dice. Él está buscando espíritus dispuestos, no perfectos,
pero sí dispuestos ¿a qué? A escuchar, a hacer su voluntad. Es importante. Filipenses 1, que dice el verso 6, estando persuadido, escucha iglesia, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga. Él perfeccionará todos estos espíritus, el tuyo y el mío. Mientras nosotros tenemos que entender que tenemos que estar persuadidos, estar nosotros sabiendo y entendiendo esto, que el que comenzó esa buena obra, el que aquel que vino y te sacó de la oscuridad, de la prisión, de la muerte y todo, la tomó y te sacó de ese encarcelamiento y ha puesto su palabra en ti, hasta el final del tiempo la perfeccionará. Cuando tú lo veas, tú serás perfecto, porque le verás tal como Él es. Tú y yo cambiaremos. Este cuerpo no puede heredar vida eterna. Este cuerpo se desintegra, se hace polvo, se queda aquí. Carne y sangre no pueden heredar el cielo. Tu espíritu, mi alma, es lo único. Él es el dueño de todas las almas. Filipenses 1:6 lo dice claramente. Él es el único que hasta el final del tiempo nosotros podemos verle perfectos. Así que entiende, que digas, no, porque no soy perfecto, no le gusto. No, nadie es perfecto. De hecho, cuando Jesús caminaba tranquilamente sobre el camino, recuerdan que se le presentó ese joven rico, adinerado, acaudalado. Y llegó y le preguntó algo: maestro, bueno. Y no tenía nada de malo ver que dijera, qué bueno es. Señor Jesús, tú eres el más bueno de todos. Lo detuvo y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, y es Dios. Nos está enseñando humildad, nos está enseñando sencillez. Que no se te pase, porque nosotros no somos perfectos hasta el final. Recuerda esto, iglesia, que dio su palabra y nos sanó y nos libertó. Pero vamos a ver por qué hay espíritus todavía encarcelados en la oscuridad, aquí y ahora. Vamos a ver por qué todavía hay cristianos que se dicen ser cristianos y están morando en tinieblas todavía. Como que algo se les olvidó y dicen, híjole, me sacó de este lugar donde yo estaba metido y pues como que algo se me olvidó. No se te ha olvidado nada. De hecho, tienes que echar todo fuera y decir, Señor, gracias por la bendición que me has dado. Un espíritu libre es un espíritu sensible al Espíritu de Dios. ¿Estás de acuerdo? Un espíritu libre es un espíritu sensible al Espíritu de Dios. Él te va a indicar, Él te va a llamar, Él te va a decir que es bueno, que es malo. De repente estás tú a lo mejor viendo cosas en el teléfono y de repente, se me chispoteó y lo cambias, ¿no? No eres tú, es el Espíritu. Porque el Espíritu no quiere que veas cochinadas, no quiere basura, no quiere que vuelvas otra vez. Él no quiere que tú vuelvas otra vez a ser encarcelado. A donde tú saliste, Él no quiere. Algo lo pone triste, algo lo pone triste y es eso. Entonces, ¿qué haces? ¿Le sigues? ¿O dices no? ¿Qué haces? Tenemos que decir no a todo eso. No. ¿Verdad? Gloria a Dios. 2 Corintios 3:17. Ay, ese texto está hermoso y es tan bello. 2 Corintios 3:17. Para que veamos que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay ahí? Libertad. Leámoslo, vamos a verlo ahí para que todos no se queden con la duda y a lo mejor digan, el hermano se fue por otro lado. No, aquí dice, 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad. Él ya te hizo libre, envió su palabra, te sanó y te libertó. ¿Sabes con qué? Con el poder del Espíritu Santo, de su Espíritu Santo. Y tu espíritu ha sido libre de ser encarcelado. Vicios, alcoholismo, todo ese tipo, pornografía. De todo eso el Señor te saca, porque es oscuridad, es tiniebla, es muerte. El fin de ese camino es muerte.
Pero el Señor te está indicando a ti, no, sal de ahí, por mi palabra y por el poder del Espíritu Santo, que has sido convencido. Y tú, en tu corazón, eres una nueva criatura. Tú ya no puedes regresar a él. Tienes que pelear. Para eso tienes lo que acabamos de ver. Efesios 6, la armadura. Su palabra, para que le hagas uso a ella. ¿Cómo es que un espíritu puede estar encarcelado? ¿Cómo es que en ocasiones el espíritu puede estar encarcelado? En la iglesia hay muchos que hoy en día se dicen amar a Dios, pero ¿cómo pueden amar a Dios si las actitudes de ellos aman? Y esas actitudes nos indican que el espíritu de ellos está encarcelado. Encarcelado en murmuración. Esa es una de ellas. Encarcelado en la falta de perdón. Encarcelado en la envidia. Porque ahora no pueden ver a alguien que Dios le está bendiciendo. Porque hay algo que parece que entra en tu corazón y el enemigo sabe usarlo. Y el enemigo te encarcela de nueva cuenta y te pone ahí. O en el dolor del pasado, de aquello que te hicieron anteriormente y todavía lo estás cargando. Pero si el Señor te está diciendo, ven a mí, aquí, yo te liberaré. Yo soy capaz de hacerte una nueva criatura. Y hay veces que no entendemos, no queremos, endurecemos el corazón. El Señor está llamando hoy a aquellos que han sido golpeados por palabras o con golpes físicos, a que vengas y le entregues todo al Señor. Él está siguiendo haciendo la buena obra. El perdón del Señor es un acto que nosotros tenemos que entender, que Él jamás se va a volver a acordar de todo lo que tú y yo éramos, de toda la basura que no era. El Señor no nos va a volver a recordar, porque Él ya no vive en el pasado. Es un Dios que te ha hecho para el futuro. Pero el enemigo viene y te recuerda la clase que eras tú, y le haces más caso al enemigo que a Dios, y no puede ser así. Porque si la palabra tiene poder, y la palabra tiene vida, y la palabra dice que Él todos los pecados los pone debajo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos, tú tienes que tener esa fe. La palabra de Dios tiene poder y autoridad. El Espíritu Santo está obrando y tiene que hacerlo, iglesia. Toda esta lista, que son pocas, iglesia, son pocas. La envidia, el dolor del pasado, los celos, todo eso, esto no puede estar aquí en la iglesia. Esto no puede estar aquí predominando, no puede haber esto ni aquí ni afuera. Porque afuera es donde tú vas a poner a prueba todas las cosas que hoy estás escuchando, iglesia. Porque alguien sacó 10 en tu escuela y tú no viviste el mejor cuadro de honor, o te pones celos. O porque hay alguien más eficiente en tu trabajo, viene y te quita a lo mejor el puesto y celos, envidia, ira, enojo. ¿Qué pasa ahí? El enemigo vuelve a hacer de las suyas y encarcela tu espíritu y lo vuelve a poner en prisión. ¿Por qué? Porque no has sabido que el Señor para todo, en su palabra la tiene ahí, para que tú la escudriñes y la veas. Diga, Señor, perdóname. Un espíritu libre es un espíritu sensible al Espíritu de Dios. Amén. Tu espíritu tiene que estar libre. Todos los celos que hay mantendrán a tu espíritu encarcelado. Esos enojos también mantendrán tu espíritu encarcelado. Son instrumentos que el enemigo usa. Y ustedes están creyendo la palabra del enemigo. Si la palabra misma del Señor ha venido a tu vida, como dice Salmo 107:20, dice, envió su palabra y me sanó y me libertó de mi ruina. No puedes regresar de nueva cuenta a ver cómo estaba tu cuarto donde te encontrabas. Ay, este cuarto, le tengo tantos recuerdos. Ahí ponía un cuadro en mi prisión. Eso ya no debe de haber. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que entender, iglesia, que el Señor trabaja de esa manera. Juan 8:36. El Señor Jesús con autoridad, con poder, lo va a hablar. Juan 8, verso 36, versículo 36. Cuando lo tengan con un amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Capítulo 8, versículo 36. Y dice su
su palabra y Él lo habló, Él lo dijo, Él tiene el poder, la autoridad, Él es la palabra hablada. Jesucristo es la palabra, es el verbo. Palabra, verbo. Y Él está hablando aquí, dice, y si el Hijo nos libertara verdaderamente, ¿qué? Seremos libres. Libres de atadura, libres de envidia. Él tiene cuando está el corazón dispuesto, Señor, perdóname, ¿por qué? Porque he retenido cosas, he tenido celos, Señor, ayúdame, permíteme, porque eso no hará que tu espíritu pueda entender la palabra. Oh, sí. Tú no puedes entender la palabra si en tu corazón todavía hay este tipo de cosas. Puedes leerla, y vas a entender historia. Pero viene el Espíritu Santo y en un solo versículo te habla tanto que no vas a poder terminar y decir, Señor, maravillosas son tus obras, Señor. ¿Por qué? Porque el Hijo te ha libertado. Y si el Hijo te ha libertado, verdaderamente vas a ser libre. Libre de toda atadura, libre de todo pecado. Si ya nosotros morábamos en tinieblas y sombras de la oscuridad, ya nosotros no podemos regresar atrás. Pero la iglesia parece que todavía extrañan algunas cosas. No puedes tú extrañar cosas que el enemigo había hecho. Ya no lo puedes hacer. Sino seguir a la meta, seguir adelante, porque eso es lo que el Señor pide. La desobediencia te llevará a encarcelar tu espíritu. Escucha, la desobediencia lo puede encarcelar. Órale, andaba de desobediente, órale, ¿vale? Porque así es el enemigo. No puede ser. La desobediencia, el rencor, la envidia, las contiendas. Un espíritu que no perdona todos esos pecados vuelve a ser encarcelado. Y ahí va a estar. Pero el Señor tiene tanto para tu vida y para la mía, que aún así, en medio de todo esto, cuando nosotros clamamos a Él, Él viene con autoridad y con poder. San Juan 8. Lo vimos ahorita con el verso 34. Tú no eres propiedad del pecado, iglesia. Tú no eres propiedad que el enemigo ha impuesto. Tú eres alguien que ha sido comprado a precio de sangre para que tú no regreses a casa, no vuelvas. Dice la palabra en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Vamos a ir a 1 de Pedro. Bendice a Dios, dale gloria a Él. 1 de Pedro 1, 18 y 19. Lo mantenemos ahí, iglesia. Él pagó un precio. Él no llegó a escuchar. Jesús no llegó. Y tenía una prisión. Y le dijo al enemigo, es mío. Antes de eso, antes de que el Señor fuera a la prisión, Él pagó un precio. Y lo hizo a precio de sangre. Para que Él tuviera la autoridad, el poder de todo lo que Él ha hecho al quitarte de esa prisión, Él primero tuvo que pagar un precio. Y fue precio de sangre. Tortura, escupido, maldecido, y ya no debía nada. Era necesario que Él pagara un precio de sangre. ¿Para qué? Para que Él pudiera venir donde tú estabas encarcelado y decirle lo que acabamos de ver nosotros también en 1 de Pedro capítulo 3, que dice que fue y les predicó. ¿Cómo era posible que Él, estando en esa condición, tuviera ya la autoridad? Porque Él había triunfado sobre el enemigo. Por eso es que Él pudo. Y por eso es que Él puede sacarte de la prisión de la oscuridad donde tú y yo estábamos, y Él vino y nos sacó. ¿Por qué? Porque Él primero pagó un precio de sangre. Y dice la palabra, verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Qué dice el 19?
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dale gloria a Dios por eso, iglesia. Tienes que glorificar su nombre. Así que Él pudo venir porque ya había pagado un precio para venir y decir: yo tengo la autoridad con Él, y Él me está pidiendo que yo venga y lo libere. Hay muchos que se quieren quedar ahí. Hay muchos que dicen: no, yo estoy aquí bien a gusto, me siento a ver Netflix, todos mis programas, sigo odiando, sigo envidiando, sigo así. Pero hay muchos que dicen: Señor, basta, ya no puedo. Yo quiero salir de este lugar. He guardado tantas cosas en mi vida y sé que solamente las estoy guardando en vano. Por favor, ayúdame. Entonces Él viene con autoridad, dice: ya pagué un precio. El diablo viene y se pone y dice: no puedes oponerte. Tienes que salir de aquí. Y te liberta, te hace libre. Te quita de esa prisión, de ese encarcelamiento espiritual. El Señor te ha quitado, te ha libertado. Tienes que entender que ha sido su preciosa sangre. Él es el único que ha pagado ya el precio. Iglesia, ya dejó su palabra y nos sanó y nos libertó de nuestra ruina. Y su Espíritu Santo nos ha quitado de todo eso. 1 Corintios 6:20, y con esto voy a terminar. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Toda la honra la mereces tú, oh Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Cuando la tengan con una amén, iglesia. Dice la palabra: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ¿de quién son? Son de Dios. A Él le pertenece todo. Toda la gloria es para Él. La preeminencia, pero también hay algo bien hermoso que tienes que entender. Si hemos sido nosotros comprados a precio de sangre, tenemos que glorificarle aquí. Tenemos que dar testimonio. Tenemos que decirle a la gente lo que el Señor está haciendo en tu vida y en mi vida. Y también tenemos que entender que también a Dios, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, tenemos que dar testimonio de lo que Él ha hecho. ¿Sabes cómo es importante el espíritu? Que el espíritu esté fuera de esa cárcel. Si el espíritu que habita en ti y en mí sigue todavía en algunos con ese tipo de cosas en el corazón, no puedes hacerte llamar cristiano. Pero hoy el Señor está aquí y ahora para que Él perdone. Hoy Dios quiere ver tu espíritu libre. Él no te compró y pagó un precio para que tú vuelvas otra vez de nueva cuenta a ser encarcelado. Él pagó ya un precio. Él no retarda su promesa, Él viene pronto. ¿Qué vamos a decir? Nunca me habló. Ahí fue a la iglesia, nunca me dijeron. Yo no sabía cómo iba a ser libertado de mi espíritu. Pero la palabra está hablando de mí. Te está diciendo por medio del Espíritu Santo que tú tienes que decirle: Señor, perdóname, porque he guardado ofensa, he guardado dolor del pasado, no he perdonado, y he guardado también que alguien me ha hecho daño, lo he guardado, lo he retenido. Iglesia, yo quiero que te pongas de pie. Si Él te libertó, si Él te ha hecho libre, tienes que glorificar su nombre. Y si aún hay cosas en tu vida, en tu corazón, que todavía no son quitadas, pídele al Señor. Hoy está Él aquí y ahora. ¿Sabes para qué? Para hacerte libre. Espíritus encarcelados no pueden haber aquí. Todo espíritu que se encuentra aquí tiene que estar libre. Todo espíritu tiene que estar libre en el nombre de Jesús. Es importante. El Señor trabaja y obra. Su Espíritu Santo trabaja como Él quiere y a la hora que Él quiere. Pero la palabra de Dios está hablando hoy que tu espíritu tiene que estar libre. Mi espíritu tiene que estar libre. No puede estar encarcelado. Ya envió su palabra y te salvó. No regreses, por favor, atrás. Él ya no retarda su promesa. Muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros y no quiere que nosotros perezcamos. Si hay cosas en tu corazón que has guardado, hoy el Espíritu Santo está aquí y el Espíritu demanda, te dice: dame las cosas que tienes. Hay perversidad todavía. El enemigo todavía te atrae a cosas del mundo. Dile: por favor, Señor, ya no quiero ser igual, quiero ser cambiado, quiero ser diferente. Tu palabra dice que tu espíritu me sanó.
Tu palabra me sanó. Entonces yo quiero ser libre completamente. Cierra tus ojos, iglesia, y pon tu vida, tu espíritu en manos de Dios. Espíritu Santo, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra que has iluminado, por el poder de ella, Señor, que ha penetrado como espada de doble filo, Señor, que penetra hasta partir el alma, Señor. Hoy te pido yo, Señor, que pongas, Señor, en todo, Señor, cada espíritu, Señor, esto que nosotros hemos sido, Señor, comprados a precio de sangre, que tú pagaste, Señor, un precio de sangre por nosotros, y que no podemos volver a estar encarcelados, Señor, en las mentiras del enemigo. Yo te pido perdón en todo, Señor. Yo te pido que tú me instruyas, Espíritu Santo, que me guíes, que me ayudes, que me sustentes, que en todo momento, en todo caminar, Señor Jesús, hagas tú la obra. Obre, Señor, con poder y autoridad. Yo te pido en esta hora, Señor, bendice este lugar. Llena este lugar de tu Espíritu, de tu palabra, Señor. Inunda este lugar, el corazón de cada uno. Yo te pido, Señor Jesucristo, que si en algo hay envidia, hay dolor del pasado, Señor, en esta hora toda obra del enemigo sea rota en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que renunciemos a todo lo oculto, a todo lo que no es bueno, a lo que no es tuyo, Señor. Eso dice tu palabra. Y nosotros queremos, Señor, ser obedientes. Así que entregamos todo hoy, en este instante, en este momento. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por tu poder y autoridad que tienes sobre nosotros por medio de tu palabra y por medio de el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Que cada corazón que está aquí se lleve esta palabra, Señor. Que sea de bendición. Que les guíe, Señor, en todo momento. Que les ayudes a guardar, Señor, la palabra, Señor. Que les escudriñen en todo instante, Señor Jesucristo. Hoy queremos, Señor, hacer siempre tu voluntad. Estar, Señor, delante de ti, dándote gracias, Señor, en todo momento, porque tu palabra nos llevará de triunfo y de victoria. El Espíritu Santo, Señor, iluminará nuestro camino, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por este momento. Gracias por la vida, Señor, que nos has dado. Gracias por las bendiciones, Señor, que tú tienes, Señor. Gracias por este momento, Señor, en el cual nos hace reflexionar, Señor Jesús. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú eres, Señor, en todo lo que necesitamos. Hoy te pido también que bendigas la ofrenda y los diezmos que van a ser levantados, Señor. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre, Señor. Que seamos obedientes en todo, Señor. Nunca nos has dejado, Señor. Nunca nos has abandonado, Señor. Siempre hay alimento en nuestro hogar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro proveedor. Tú eres todo, Señor, para nosotros. Yo te pido que bendigas, Señor, toda ofrenda que va a ser recolectada, Señor. Todo diezmo, Señor. Multiplícalo, Señor. Multiplícalo, Señor. Tu palabra dice que te probemos en esto. Que nosotros veremos, Señor, las ventanas abiertas de los cielos y tú derramarás bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde, Señor Jesús. Y tu palabra es fiel. Tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene autoridad, Señor Jesucristo, en esta hora. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Te pido a ti, Señor. Te pido a ti. Fernandita, ¿puedes pasar a recoger, por favor? Gracias. Nicole, ¿puedes subir, por favor? Fernanda va a levantar. Ahí están los sobrecitos. Si me llévalos, por favor. Los sobres. Tú vas a cantar, Nicole. Gracias, Señor Jesús. Señor es mi rey y todo, aleluya. En lo que se levantan las ofrendas y los diezmos, vamos a levantar, vamos a cantar, vamos a glorificar. Por ahí no está el grupo de los niños, todavía no bajan, ¿verdad? Pero si nos pueden bajar, por favor, ya es hora. De hecho, ya se pasaron, para que estén todos tenemos que estar aquí. Iglesia, lleva la palabra de Dios dentro de tu corazón, anhélala, escudriña. El día que estamos delante de su presencia, no podrás decir, Señor, no tuve tiempo. En la iglesia en la cual yo estaba, nunca me hablaron de que tenía que haber importancia en la palabra. Siempre el Espíritu Santo
nos otorga lo que necesita su iglesia. Siempre el Espíritu Santo habla, siempre, iglesia. Así que nosotros tenemos que entender lo que hoy el Señor nos pide. Antes de que empecemos con la alabanza y la adoración, tú estás viendo cambios en este lugar. Yo quiero dar gracias por los corazones que han sido usados y que han sido dispuestos para que todo esto siga, su obra siga. Aún todavía faltan muchas cosas, pero el Señor está haciendo la obra. Yo quiero dar gracias a Dios por los corazones que Dios les ha tocado. Voy a dejar instrucciones al final, porque es importante que todos tomemos y seamos partícipes. El trabajo de limpieza y todo eso no nada más es para una sola hermana ni para un hermano. Todos podemos participar, así que en un momento voy a dar instrucciones. Vamos a entonar esta alabanza. En lo que se levanta la ofrenda. El Señor es mi Rey. Solamente quiero dar anuncios. Por ahí está Fabiola, está recibiendo lo que es lo del recibo de la luz. Tomemos en cuenta, iglesia, que ahorita se ha estado usando la luz